Muchas gracias, embajadorcito. Sin más, vamos a dar inicio a la conferencia del profesor Watanabe. Voy a dar brevemente su currículum porque realmente es muy intenso. Pero el profesor Yoshiro Watanabe es profesor de la Universidad de Pequeño desde el año 2005. Fue subdirector general de la Oficina de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en los años 2002 y 2004. Fue negociador jefe para el Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México e integrante del grupo de trabajo sobre la adhesión de Rusia a la
la OECD. Así que tiene una vasta experiencia en política comercial. Un momento donde Japón está jugando un rol, especialmente en cómo se va a relacionar con Estados Unidos y con la administración Trump, así que muchos de los temas que va a tratar son de extrema actualidad y esperemos generen muchas preguntas también. Va a ser después de la conferencia, tenemos un espacio para preguntas. Así que, sin más, Professor, welcome to Catholic University. The floor is yours. Well, thank you very much. Bueno, muchas gracias Ignacio Bartesagui por esta presentación. Mi nombre es Yorosumi Watanabe de la Universidad de Keio. Soy graduado también de otra universidad católica en Tokio que se denomina Sofía. También es la capital de Bulgaria, pero también es una palabra en griego que tiene que ver con sabiduría. Y es una universidad católica, así que tuve toda mi educación fue católica a nivel primario también y también secundaria y bueno, luego la universidad y a nivel de posgrado. Por lo tanto, esta universidad siempre ha sido mi alma mater, así que me siento muy cómodo en este lugar también. Y quiero decirles que realmente me siento en casa y estoy muy contento de poder estar dando esta presentación en esta atmósfera, en este entorno. Me bautizaron cuando tenía 14 años y mantengo esa fe hasta el día de hoy. Así que seguramente tenemos mucho en común con muchos de ustedes aquí. En el día de hoy llegué con poco tiempo. Los profesores universitarios siempre tenemos poco tiempo, pero voy a hacer todo lo posible para cumplir con todo mi compromiso en el día de hoy. Es una presentación corta porque así puedo tener preguntas de todos ustedes y seguramente esa parte va a ser más emocionante cuando podamos conversar con las preguntas que ustedes hacen. Así que, damas y caballeros, para mí es un gran honor sobre el tema de comercio. Ustedes saben que tiene que ver mucho con la política y la economía. Les voy a contar un poco del menú del día de hoy. Vamos a comenzar con un prólogo. Tal vez ya hice parte de esa parte, luego una introducción, luego la política de acuerdos de libre comercio de Japón, los desafíos, los vínculos económicos entre Japón y los países del Mercosur, por ejemplo, en el caso de Uruguay, y voy a llegar a las conclusiones luego. Eso es, entonces, es un menú para el día de hoy. Les voy a comenzar por este prólogo. Aquí ven dos preocupaciones importantes que yo describo como dos fuentes de incertidumbre importantes, en particular para la comunidad comercial japonesa, que son realmente muy desafiantes. Uno que tiene que ver con el Brexit, la salida de la Unión Europea, de Reino Unido, y el shock de la administración de Trump. Recordarán seguramente los titulares del Financial Times y otros diarios, por ejemplo, diciendo que Trump había generado este enfoque sumamente proteccionista en sus políticas. Y tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué el Brexit tiene tanto que ver con Japón. Y Reino Unido ha sido parte del Reino Unido, de la Unión Europea desde 1973, y es una unión que tiene que ver, que es aduanera, que tiene que ver con las políticas comerciales, los aranceles, y la salida de eso tendría que significar que tendría que restablecerse como
país para ver cómo se va a vincular de la misma manera. Si ven en la siguiente diapositiva, aquí estos son todas empresas japonesas que están presentes en el Reino Unido, y estas son algunas de las empresas japonesas. Estas son las razones por las cuales han invertido tanto en Reino Unido. En la época de Margaret Thatcher, cuando ella era primera ministra, había una enorme superávit con el Reino Unido y Japón, y que hoy en día se ve más en el aspecto en el país de China. Hoy en día hay grandes tensiones políticas que demuestran que hay diferentes países de la comunidad, y en el momento de Margaret Thatcher, cuando ella estaba acomodando las preocupaciones, o ella estaba viendo cómo ocuparse de las preocupaciones de Japón, ella buscó que muchos países invirtieran en su país. Y eso fue una de las razones por las que muchas empresas japonesas cayeron en el Reino Unido. Y a nivel interno, este movimiento libre que había dentro de la Unión Europea permitía que si un producto, por ejemplo, hecho por una compañía japonesa, por ejemplo, realizada en la Unión Europea, en Reino Unido, podría entrar sin aranceles a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, para Japón era una razón económica muy interesante, para la cual los inversores invirtieron tanto para poder instalarse en Japón, en Reino Unido. Y entonces, incluso hoy en día hay un 10% de compañías que tienen aranceles. En el caso de los autos, tienen 0%. Y el 10% era muy alto, por lo tanto, ustedes pueden comprender cuáles eran las razones por las que invirtieron tanto en el Reino Unido. Y es importante ver entonces cómo va a funcionar una vez que el Reino Unido salga de Unión Europea. Entonces, la Unión Europea va a tener que ver cómo van a ingresar los productos que vienen de Unión Europea desde Reino Unido. Realmente no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. De las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido. Pero las personas están muy preocupadas porque no hay un acuerdo con el Brexit. Y entonces esas empresas japonesas se podrán ver afectadas muy adversamente. Entonces es una preocupación para las compañías japonesas. Otro tema es la guerra comercial entre China, Estados Unidos, o Europa y Estados Unidos, o hasta Japón también, porque las exportaciones japonesas de acero y aluminio están también sujetas a aranceles adicionales de 20% en el caso del acero y 10% en el caso de aluminio. Y eso es en vista de las obligaciones de la OMC, es ilegal en términos de la unidad y las obligaciones para los Estados Unidos. Pero aún así se están haciendo así las cosas. Como pueden ver acá, el acero y aluminio en las exportaciones son solo el 2% de todas las importaciones de los Estados Unidos en bienes. Si el señor Trump decide cargar 25% adicional de aranceles en los autos importados a los Estados Unidos, eso iría en detrimento de la economía japonesa y también sería muy dañino para los consumidores estadounidenses. Entonces,
nos enfrentamos a estas dificultades y viendo cómo podremos sobrepasar estas dificultades. Esto sería el tema principal de la charla de hoy. Entonces, permítanme comenzar con la introducción, con algunos comentarios sobre lo que yo estoy viendo. Aquí quisiera compartir esta idea de que el mercado, el comercio internacional y la economía consiste de 3 megaregiones. La primera, la Unión Europea, que es el centro de la integración europea. También tenemos para América del Norte NAFTA y CAFTA con América Central. Y como Mercosur, los miembros de Mercosur, como ustedes. Y la Alianza del Pacífico, donde hay 4 países en la cuenca del Océano Pacífico. Y también está Asia Oriental, donde tenemos la configuración que varía. Hay distintos tipos. Una es ASEAN más 3. ASEAN es la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Filipinas, Malasia, Indonesia. Y JCK, que es Japón, China y Corea. Entonces el más 3 es con esa configuración con Japón, China y Corea. Japón tiene una contrapropuesta para la propuesta china, la cual es agregar 3 países más, que serían India, Australia y Nueva Zelanda. Y todos juntos serían 10 naciones en ASEAN, Japón, China, Corea, India, Australia y Nueva Zelanda. Esos serían 16 países. Ahora estamos en eso, en lo que llamamos RCEP. Esto no es muy familiar para ustedes. Es la Regional Comprehensive Economic Partnership. Y es uno de los acuerdos de libre comercio en Asia. Las negociaciones se están llevando a cabo en este momento, están siendo hechas desde marzo de 2013. Hay 3 megaregiones y dentro de estas 3 megaregiones tenemos marcos interregionales de cooperación. Entre el Asia Oriental y América tenemos la APEC, que son muchas abreviaturas, pero déjenme explicarles rápidamente. APEC es la cooperación económica Asia-Pacífico. Y eso se estableció en 1989. Y ha trabajado haciendo muchas contribuciones para mejorar las inversiones y el comercio más libre. De igual forma, entre Europa y el Asia Oriental tenemos ASEM, que es la Reunión Asia Europea. Eso se inspiró mucho en los países europeos porque querían tener esa cooperación, ese marco de cooperación similar, como también lo hizo APEC, para avanzar mucho en eso. Entonces, APEC es para Transpacífico y ASEM para Europa y Asia Oriental. Y de igual forma, a través del Atlántico tenemos el mercado transatlántico entre la Unión Europea y la parte del norte de América. Esos marcos interregionales de cooperación, por definición, la cooperación es no vinculante. Entonces, hasta el 2010, más aproximadamente, APEC y Transatlantic también tuvieron un desarrollo muy interesante, pero luego del 2010 las cosas empezaron a hacerse más serias. A través de Asia Pacífico y Asia con las Américas tenemos el TPP. El TPP es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
el cual ya no es no vinculante, ahora es vinculante, legalmente vinculante. Es un acuerdo vinculante. De igual forma también tenemos el acuerdo de Europa, EPA y Japón, que es el acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea, que es otro ejemplo de un acuerdo vinculante. Y TTIP, que es el transatlántico entre Europa y América. Y es interesante porque hasta el 2010 había no eran vinculantes estos acuerdos, eran marcos de cooperación no vinculantes entre las diferentes megaregiones, pero ahora estas cooperaciones interregionales han sido han crecido, y ahora, a pesar de que todavía están pendientes y se pueden retomar las negociaciones en el caso del TTIP, vemos que es una cosa que es muy dinámica, que está sucediendo antes de que asumiera el señor Trump. Bueno, pero luego de que ingresara a la administración el señor Trump, es importante ver que, por ejemplo, en el caso de Japón, que está negociando muy activamente con los países de la cuenca del Pacífico, a través del TPP y también a través del EPA entre la Unión Europea y Japón. Entonces hay como diferentes agendas de negociación que son en definitiva idénticas para permitir un mejor acceso al mercado, para eliminar aranceles, para la importación o exportación de bienes, también para la inversión, y luego también en cuanto a las reglas de competencia, el comercio electrónico, el comercio digital. Por lo tanto, tal vez pueden ver, una vez que acordemos estos acuerdos, podemos fusionar lo que hemos negociado con el objetivo de fortalecer el acuerdo de libre comercio entre todos estos países. Entonces, para llegar a eso tenemos que realizar esfuerzos para poder brindar esfuerzos claros en cuanto a lo que tiene que ver con los principios de la OMC. Desafortunadamente la OMC, en la ronda multilateral que se llama Doha, no ha sido tan exitosa. En el día de hoy tenemos 164 países que han sido afiliados, y entonces es importante, es difícil alcanzar acuerdos con todos estos países. Pero tal vez podríamos comenzar desde el principio en cuanto al TPP u otros, y podemos brindar estos resultados y estos productos de estas negociaciones hacia la OMC. Entonces esa sería la idea. La política japonesa de comercio no es salir de esos acuerdos multilaterales, sino generar un enfoque de bloque como para poder tener acuerdos de muchos países, como para poder impulsar este foro del OMC para poder negociar todos estos aspectos. Esta es la idea que quiero compartir con ustedes, y luego tal vez en la sesión de preguntas y respuestas puedo aclarar un poco mejor. Entonces, estos son los miembros de cada uno de estos mega acuerdos de libre comercio. Como verán, el TPP es el 38%, representa el 38% del PIB, y ahora sin Estados Unidos, tal vez ahora esté en 15%. En nuestro caso, como ven, aparece aquí en 25,9%. Estos son
muy importantes a nivel mundial, y países como Japón están muy comprometidos en estas actividades de negociación. Entonces, esta es otra forma de mostrarlo, la importancia de la presencia de todos estos países. Esto es de 2014. Y puedo continuar tal vez sobre las políticas de acuerdos de libre comercio y de acuerdos de asociación económica. Siempre digo que esto es de una integración de hecho orientada a los negocios a una integración de derecho orientada a acuerdos de asociaciones económicas. Este sería un paso, sería el proceso paso a paso que Japón ha llevado adelante. Algunas definiciones. Esta es la universidad y entonces está bueno poder trabajarlo desde nociones específicas para que estén claros para todos. El artículo 24 del GATT, los miembros de la OMC podrán formar una unión aduanera o un área de libre comercio, a excepción de las naciones más favorecidas, según ciertas condiciones. En el caso de Japón y Asia Oriental, ustedes tienen, por ejemplo, Mercosur, que ha creado una unión aduanera que en realidad es un poco diferente, pero bueno, la FTA sería un grupo de 2 o más territorios aduaneros en los que se eliminan las normativas restrictivas en cuanto a las obligaciones aduaneras. El TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tiene 12 países en este momento, ahora tienen 11 países, solían ser 12. Hay un gran compromiso para poder hacer nuevas reglas y normativas que tienen que ver con la inversión, la competencia. Y luego el TTIP es la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Es un acuerdo de libre comercio bilateral que se negocia entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Estos serían las nociones más importantes que quisiera compartir con ustedes. Como les dije, la integración de Asia Oriental es una integración de hecho orientada a los negocios. Y este era el proceso. El acuerdo de Plaza, que es un acuerdo que se realizó entre 5 países muy importantes, que eran donde se reunieron los ministros de finanzas en septiembre de 1985. El yen japonés fue el que se consideró que fue subestimado para poder aumentar las exportaciones. Por lo tanto, había una presión sobre el lado japonés para poder reevaluar la moneda. Entonces, el Plaza Accord, el acuerdo de Plaza, fue un momento de reajuste de moneda para poder ser parte de esta comunidad. Entonces, como ven, la tasa de cotización era 248 yenes, luego de este acuerdo, se convirtió en un dólar equivalente a 180 yenes. Por lo tanto, hubo una gran apreciación de la moneda. Pero para los productos que se realizaban en Japón, eso implicó un aumento del 25% de los precios. Por lo tanto, se perdió la competitividad en el mercado extranjero. Y para los fabricantes japoneses, lo que hicieron fue cambiar sus sitios de producción de piezas y repuestos, y se mudaron sus fábricas o establecieron fábricas
en aquellos países, por ejemplo, Filipinas, Tailandia, Malasia, es decir, en países miembros del ASEAN. Y de esta manera se continuó el despliegue del capital japonés a esos países asiáticos, a Corea, Taiwán y también a otros países de China para poder evitar los efectos negativos de esta devaluación. Este fue el comienzo de un establecimiento de un sistema, de una red de producción. Esto de una manera simplificada. Esto es para darle una idea. Por ejemplo, en el caso de países, de algunas empresas japonesas se organizaron para poder ramificar estos efectos. Entonces, los aspectos, por ejemplo, los sistemas de inyección de los motores o de aire acondicionado, eso lo continuaron produciendo. Se continuaron produciendo los elementos sofisticados, los componentes sofisticados en Japón y en otros países, Malasia, Indonesia, Filipinas y también en otros países, se comenzaron a crear las piezas y componentes en cada uno de esos países. De esa manera, ASEAN también tuvo un gran entusiasmo para generar un área de libre comercio. Y, como ven, han tenido un efecto común en el aspecto de que tuvieron aranceles comunes para todos, que se aumentaron al 40% si podían ser elegibles para ingresos de libre comercio. Entonces, las empresas japonesas se aprovecharon de esta situación para generar esta área de libre comercio en ASEAN, y los países subsidiarios, en definitiva, ayudaron a poder generar todos esos productos desde distintos lugares. Y de esa forma se podían ingresar sin impuestos a Japón. Entonces, este intercambio de componentes y de piezas se permitió agregar valor y a generar productos finales. Entonces, esta fue la manera en que el sistema, que yo considero que es un sistema de suministro óptimo, de esta manera fue que se configuró. Este fue el comienzo del establecimiento de la producción, y está en esta diapositiva. También más o menos explica de la misma manera que es un producto que se generaba en Japón y luego se producía en diferentes países, se produce en diferentes países, y luego en Japón se ensambla. Incluso también Australia y Nueva Zelanda han sido partes. Por ejemplo, en el caso de los fabricantes de elevadores en Tailandia, y lo exportan luego a India. Esto es una imagen bastante simplificada, pero de hecho estos son movimientos activos que se están llevando a cabo en cuanto a las piezas y componentes para poder considerar el mercado de libre comercio de ASEAN. Esto en el contexto global les muestra cómo Asia Oriental funciona como de cierta forma como una fábrica global. En esas flechas ahí pueden ver las violetas, significa que más del 50 o 60% del comercio implica partes y repuestos, o sea, productos intermediarios, y las amarillas y las verdes
hablan de productos semifinales, semiterminados. Pueden ver de Japón a China o de ASEAN a China. Y luego el comercio masivo de partes y repuestos que ingresa a China. Y luego se ensamblan en China y se exportan al mercado europeo o al mercado de Norteamérica. Entonces, esto es lo que podríamos llamar globalización del sitio de producción. Allí podemos ver a Asia Oriental funcionando muy dinámico como una enorme fábrica para el mundo. Podemos seguir, pasar a la siguiente, y entonces, haciendo un resumen de lo que he estado diciendo hasta ahora, en Asia Oriental la integración comenzó como una integración de hecho orientada a los negocios. Se trabajó en la producción en red y ahora tenemos una integración teníamos una integración de facto muy distinta a la integración europea, que siempre fue mucho más de derecho, con comisiones, con organizaciones supranacionales, con consejos de ministros y el Consejo Europeo. En Asia ha sido diferente, se comenzó desde el principio con inversiones indirectas, con una integración a través de los negocios, y eso llegó a la integración en Asia Oriental. Y luego países como Japón, China, Corea del Sur comenzaron a introducir el libre comercio y los acuerdos de libre comercio, y Japón también produce el FTA Policy Paper en 2002 que se trabajó en que estuvo presente en la estrategia del FTA de los acuerdos de libre comercio de Japón. Y eso solo basamos nuestras políticas de FTA en el FTA Policy Paper, y entonces a partir del 2001-2002 Japón intentó utilizar ambos, preferencialmente las naciones más favorecidas, utilizando los acuerdos de asociación económicas en vez de los anteriores. Y esto caracteriza un trabajo de hecho a de derecho, una integración de derecho. Y ahora lo que tenemos, comenzamos en 2001, 2002 y ahora tenemos todos estos acuerdos de asociaciones económicas. Aquí tienen ver la lista de todos los logros que comenzaron en Singapur. Singapur fue fácil porque es un puerto abierto, no tienen muchas aduanas o aranceles, fue fácil de negociar, especialmente para los productos industriales ha sido muy bueno. Singapur y Japón no fue difícil, pero lo que sí fue desafiante para Japón fue México. Fui el negociador jefe para el acuerdo de asociación económica con México y nos llevó 2 años llegar al acuerdo de fondo. Ese fue el primer acuerdo de asociación en el que se trabajó con la parte del sector de agricultura. México estaba muy interesado en exportar cerdo a Japón, su carne, porque toda esa siempre es muy difícil exportar a los países la carne, y México quería expandir su mercado y produce mucho cerdo, y se sentían amenazados por las negociaciones con México. Y fue muy difícil. 20%, más del 20% de las exportaciones de México a Japón son productos agrícolas.
Y si no podíamos liberar este 20% o quizás la mitad de ella, no hubiéramos podido confirmar que nuestras obligaciones de la OMC, con el artículo que ya les mencioné, teníamos que tener el comercio cubierto por el acuerdo de asociación económica. Realmente fue una tarea muy importante para Japón, y también debo decirles que Singapur, por supuesto, fue el primer acuerdo de libre comercio, pero la forma de la negociación con México realmente fue el comienzo para Japón en este camino. Luego tenemos acuerdos 16 EPA, a los cuales hemos llegado a esos acuerdos, y hasta aquí, en los que están en rojo, hemos instrumentado todos estos acuerdos, estas asociaciones, y en el caso de los últimos, en el caso de la Unión Europea, ahora en este momento estamos esperando la ratificación, los procedimientos de ratificación, y esperamos que estos acuerdos entre Japón y la Unión Europea esperamos que entren en vigencia a partir del año próximo. También los otros EPA que ha estado negociando Japón ya han concluido con nuestros países socios. Bueno, y aquí me gustaría explicarles lo que significa para nosotros la asociación, los acuerdos de asociación económica, y el aspecto fundamental, por supuesto, es el acuerdo de libre comercio, que tiene que ver con la eliminación de aranceles para el comercio de bienes y también para un mayor compromiso en los servicios. Pero además de esta parte tradicional de los acuerdos de libre comercio, también está la contratación pública, el movimiento de personas, competencias, políticas de competencia, la mejora del entorno de negocios, la cooperación bilateral y la inversión. Esto, por supuesto, este capítulo creo que es uno de los más importantes. Entonces, todos ellos, estos son todo parte de la agenda de negociación, y en la siguiente diapositiva aquí pueden tener un poco más de ideas sobre el contenido de estos acuerdos en cuanto a lo que hablamos, según lo que negociamos con cada uno de nuestros socios. En el caso de esta estrategia, que ha partido de una integración orientada a los negocios, y ahora estamos moviéndonos más hacia acuerdos bilaterales, considerando ASEAN +1, ASEAN +3 o +6 en el caso de RCEP, y también en el caso del acuerdo de libre comercio con Japón, China y Corea. Y a nivel fuera de la región, el TPP es un acuerdo de libre comercio interregional, y también el que tenemos con la Unión Europea y también con Suiza, para poder tener un puente entre Asia Oriental y Europa. Y la producción que esté toda reunida entre Unión Europea y Japón. Ahora me gustaría comentarles algo más. Creo que todavía tengo tiempo. Bueno, eso es lujoso, 15 minutos. Muchas gracias por su generosidad. En el caso de TPP, es un paquete bastante ambicioso. Les puedo mostrar. A nivel del acceso al mercado, eso es muy importante. La eliminación de aranceles es casi del 100%.
incluso en el caso de productos agrícolas, que son un área bastante sensible para nuestro país. O también es un paquete de acuerdos muy interesante. Hay nuevas reglas, también tenemos SOE, quiere decir empresas públicas. Los principios que regulan las empresas estatales, eso es muy importante. Porque en el caso de las SOE tenemos países como Malasia, Vietnam y Singapur. Incluso Singapur tiene una gran cantidad de empresas estatales que operan de tal manera que pueden discriminar empresas que proveen servicios del exterior. Entonces, siempre tienen prioridad las empresas estatales de esos países. Entonces, la competencia justa puede peligrar en este caso, cuando no hay reglas claras. Y deben ser reguladas según estas nuevas reglas. Pensamos en esos países ya existentes, que ya les mencioné, pero la agenda negociada o escondida era cómo negociar con China. China está llena de este tipo de empresas estatales, en donde es difícil encontrar la forma de negociar. Tal vez China podría ingresar al TPP, pero si quiere ser parte, tienen que analizar las reglas que regulan. Y algunas personas en China me han dicho, voy muy a menudo en Shanghái, y hablo con expertos de comercio, y les diría que en 2014, 2015, cuando estábamos concluyendo nuestros arreglos de TPP, los expertos comerciales de China comenzaron a decir, bueno, tal vez no es una tan mala idea para China, porque China quiere salir de lo que llamamos el ser un país de ingresos medios. Ellos querían ir más allá, consideraban que estaban atrapados en este dilema de los países de ingresos medios, y para poder hacerlo tenían que racionalizar más estas operaciones y ver y regular mejor las empresas estatales. Muchos expertos me comentaron, China ha tenido estos acuerdos, tienen que tener prioridades, sobre este RCEP. Entonces, pero para ellos el TPP es un gran desafío, no podrían participar en este momento porque tiene normas demasiado elevadas, pero para la participación de China para TPP sería la segunda forma de adhesión a la OMC. Recién ingresó en el año 2001 y aumentó exponencialmente sus exportaciones. Ha sido muy importante ingresar a la OMC. Entonces ven la TPP de más o menos de la misma manera. Necesitan ser parte del TPP para poder resolver estas trampas de países de ingresos medios. Y eso es lo que siempre pensábamos desde las posibilidades de China, de la participación de China en el futuro. De todas formas, tenemos una cantidad de elementos como las normas de origen, también los miembros de APEC. Es interesante. También, como les dije, el Reino Unido también se está preparando para el Brexit. Madame May, Theresa May, en 12 de julio, cuando comentaron sobre su documento blanco, explicó
que tal vez la Reino Unido podría estar interesados en ser parte del TPP porque no tiene ningún tipo de limitación geográfica, y May sugirió que también podrían pensar seriamente sobre la participación en el TPP en el futuro, luego de que salgan de la Unión Europea. Quizás puedo pasar esta sobre las reglas de origen porque es un poco técnica, ya que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría saltearme esto y solamente decir que para lograr el ingreso libre de aranceles en ASEAN, mencioné un 40%. Para el NAFTA, para el caso de partes de repuestos de autos y automóviles, 62,5%. Pero en las reglas de origen del TTP tenemos 55%, y entre 45 y 55 para el caso de los repuestos de autos. Entonces es más bajo y es más generoso en ese sentido y es más amigable. Y entonces las reglas de origen podrían ser muy estrictas y a veces limitantes de las actividades de los no miembros, pero no es el caso para los TTP, para el TPP. Como secretaria de Comercio de los Estados Unidos notó esto y mencionó que el TPP es un mal acuerdo para los Estados Unidos, y quizás tiene razón, porque este tipo de reglas de origen generosas quizás dan ventajas a esos países como Malasia, Singapur y aún a Japón, para que se beneficien de este tipo de red de producción. Y Estados Unidos es un poco no quiere trabajar de esa manera, pero quizás el señor Ross está muy interesado en ver estas reglas de origen del TPP. Aún así, luego que salió Estados Unidos del TPP, fue muy nocivo para el TPP, pero no fue tan, inicialmente pareció, pero Japón se tomó ventaja para revivirlo. Entonces tenemos el TPP 11, hubo varias reuniones durante el año 2017, se decidió suspender 20 disposiciones, especialmente en el área de propiedad intelectual, por ejemplo, sobre datos, sobre la eliminación de datos sobre biomédica, por protección de datos en 12 años. Australia, Vietnam, en esos países se insistía en que debía ser menos tiempo, por ejemplo 5 años. Entonces había una lucha entre 5 años y 12 años, y ahora Estados Unidos salió del TPP, así que las suspendimos. En vez de borrarlas, las dejamos suspendidas. Si Estados Unidos decide volver, se puede descongelar estas disposiciones y ver, por así decirlo. Entonces no hicimos cambios sustanciales. Entonces la esencia del TPP 12 quedó intacto. Cuando Estados Unidos decida volver, podemos volver al TPP original. Esa es la idea. Bien. Entonces, la estrategia del Acuerdo de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación Económica de Japón. Si tenemos Japón y la Unión Europea, tenemos 16 acuerdos de asociación económica con diferentes direcciones. Una es el Asia Oriental, la otra es la Cuenca del Pacífico. En una tenemos el RCEP, en el otro tenemos un TPP. Y podrían complementarse entre ellos, y Japón disfruta de ambas membresías, con el RCEP y con el TPP.
y todas las 21 economías están discutiendo para crear la FTAAP, que quizás para el año 2025 lo hemos estado discutiendo en el foro de APEC. Robust and Son planes bastante ambiciosos, pero en base a el RCEP y también al TPP podríamos hacer en gran escala 21, tenemos al FTAAP que implica 21 economías de esta manera. Entonces, me encantaría seguir hablando de Japón y Europa, pero no tenemos las constricciones de tiempo, entonces no puedo seguir. Tenemos un mega acuerdo de libre comercio que nos llevó 4 años y medio llegar al acuerdo de fondo, y vamos a terminar de firmarlo el año que viene, entrará en vigencia. No quiero tampoco extenderme en esto, pues sobre que estuvo haciendo el señor Trump. Solamente quiero decir que Quiero decirles también que el honorable John McCain una vez dijo que la retirada de Estados Unidos del TPP era un grave error, y eso crearía la oportunidad para que China se pudiera abrir para escribir las reglas económicas a expensas de los trabajadores estadounidenses. Y creo que en definitiva, estaba en lo cierto, estaba totalmente en detrimento de los trabajadores estadounidenses. Ha sido y también dijo que sería una señal problemática de la falta de compromiso de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico, y creo que esta fue una muy buena descripción de la situación por el proteccionismo propuesto por el señor Trump. Los acuerdos bilaterales son una tendencia de Trump y sus colegas como Heiser, y estas negociaciones bilaterales no significan que sean un acuerdo de libre comercio. Estas negociaciones podrían permitir la balanza comercial de un país para poder, con una participación política, por ejemplo, la importación de piezas de automóviles, pero no es la primera vez. Por ejemplo, ya en 1998, en 1980, ya trabajaba de esta manera en cuanto al proteccionismo, y así de esta forma permitían que las partes ingresaran a Estados Unidos, y de esa manera les permitía fácilmente generar sanciones, pero no era muy coherente en este caso. Lo que Mr. Trump ha estado haciendo en este tiempo es un proteccionismo de procedimiento, utilizando leyes como el 301, que en realidad tiene que ver con un sistema unilateral que es completamente incoherente con las reglas de la OMC. Estas son algunas de las sanciones de leyes que tienen que ver con la política comercial de Estados Unidos, la sección 201, 232. Wilbur Ross, yo ya lo he mencionado. Tal vez esta diapositiva es muy importante. China. ¿Qué va a pasar con China? Bueno, van a aprovecharse de esta situación
para poder realizar mayores inversiones en Asia-Pacífico, con un uso agresivo de medidas anti-dumping y subsidios estatales para el acero, por ejemplo. También se van a perder incentivos para mejorar los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, el que les mencioné con Japón y China y RCP, en ausencia del TPP, que podría poner en peligro la liberalización de comercio. También el uso del AIEB, eso significa el Banco de Infraestructura de Asia, que también que van a estar los principios de economía de mercado van a estar irreversiblemente impulsados o para disminuir, y si no se van a estar completamente abandonados. En definitiva, es una gran crisis para la democracia. Entonces, es muy claro en esta diapositiva, esto es una comparativa de 1986 y 2015, sobre la izquierda, el 88% significaba que de Estados Unidos venían directamente de Japón. Y también la venta era del 12% de los vehículos manufacturados en América del Norte. En el 2015 es exactamente al revés, el 65% se venden de los vehículos que se fabrican en Norteamérica se venden allí, y el 25% son vehículos importados. Entonces el mercado cambió completamente, porque en definitiva esto ha sido muy interesante para Estados Unidos en la compra. Como ven, por ejemplo, aquí el componente de Unión Europea en el caso de los vehículos, y hay una gran cantidad de empleos que están relacionados con esta cifra, que también 1.5 millones que está afectado a todos los empleos, que en definitiva es el resultado de la administración del señor Trump. Realmente no parece una alternativa que parece interesante, pero seguimos informando sobre lo que Japón ha estado trabajando al respecto. En este caso se ve como hay 400.000 unidades de vehículos que se exportaron desde Estados Unidos hacia otros países. Pero bueno, ahora volvamos a la relación entre Japón y el Mercosur. Al principio les comentaba que hay un potencial enorme. Tenemos tal vez 380 millones de exportación a Japón, y la exportación de Japón a Uruguay también hay un superávit allí, pero todavía hay una porción que puede ser mejor aprovechada. Por eso es que les dije aquí potencialidad desaprovechada. En definitiva, es necesario generar algún tipo de asociación entre Japón y Uruguay, o Japón y el Mercosur en su totalidad. En primer lugar, Mercosur es una unión aduanera que requiere una política comercial común, única, y también un régimen de aranceles externo común. Pero, sin embargo, para serle franco, está muy lejos de ser una unión aduanera. Es imperfecta,
su situación actual tal vez requiere un acuerdo interino que mientras se negocian acuerdos de comercio con países como Japón. La negociación de acceso de mercado debería iniciarse tal vez de manera bilateral entre Japón y Uruguay, Japón y Brasil, Japón y Argentina, porque finalmente, al final del día, todos estos resultados de negociación de acceso al mercado podrían unirse para realizar un acuerdo entre Japón y Mercosur. Pero para acelerar tal vez los pasos, podríamos tener este enfoque pragmático y poder tener estas conversaciones bilaterales y tal vez finalizarlas luego, más adelante. Con este propósito, lo último sería este principio de emprendimiento común que podría decirse que nada está acordado hasta que finalmente está negociado. Entonces se podría aplicar este principio a través de esta negociación, que sea parte de negociaciones plurilaterales, teniendo a Japón de un lado y el Mercosur del otro lado. Estas son, en definitiva, mis propuestas, y le hemos estado hablando con las personas de Itaramarichi en Brasil y otros funcionarios en Buenos Aires, y tal vez también me gustaría desplegar estas ideas aquí porque podría ser interesante para instrumentalizarlas para las negociaciones entre Japón y los países del Mercosur. Entonces, pasando a las conclusiones, espero que con estos 15 minutos que me habían ofrecido, sé que me estoy pasando un poquito, pero esta es la última. Primero, TPP-12 con los Estados Unidos, teníamos un panorama muy bueno. TPP-11, luego de que salió Estados Unidos, hay que mantener el impulso para el comercio más libre. Se firmó en Chile en marzo, ya lo han ratificado 6 países y necesitamos 6 de los 11 que lo hayan ratificado. Entonces todavía necesitamos más países para que esté ratificado para que entre en efecto. El RCP está trabajando en Asia Oriental y después el acuerdo de asociación económica entre Japón y la Unión Europea todavía sobrevive. Se terminó en diciembre de 2017 y se espera que entre en vigencia en 2019. Y esto va a funcionar como un vínculo entre Asia Oriental y Europa. Y debemos fomentar un EPA entre Mercosur y Japón, y la Alianza del Pacífico y Japón debería elaborarse con Perú, México, Colombia y Chile. Y 3 de esos 4 países, a saber, México, Chile, Perú, ya tenemos acuerdos de asociación económicas y estamos negociando con Colombia, estamos en la fase final. Entonces, quizás luego de tener esos bilaterales vamos a poder establecer marcos integrales con esos países de la Alianza del Pacífico y Japón. Y eso debe elaborarse también. Esa es una propuesta de mi lado. Y todos estos, el TPP, Mercosur, Japón, la Alianza del Pacífico, debemos mantener un sistema multilateral de comercio y tratar de mejorar la predictabilidad del comercio internacional. Y eso sería una situación de ganar-ganar para todos. Déjenme concluir, por favor. Quisiera agradecerles mucho por su enorme atención en mi charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su completa e interesante
interesantísima presentación. Tenemos unos minutos para preguntas. Están abiertos los micrófonos para que las preguntas que quieran hacerle llegar al profesor. Lo que hemos escuchado, si no yo rompo el hielo haciendo una primera pregunta y después escuchamos alguna opción. Professor, thank you for your presentation. My question. Profesor, gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre la relación entre Japón y los Estados Unidos, porque sé que Japón está en conversaciones con los Estados Unidos y quisiera preguntarlo, porque nos podemos imaginar en el corto plazo, ¿habrá un acuerdo entre Japón y los Estados Unidos? Porque creo que el último acuerdo entre la Unión Europea y Japón está empujando a los Estados Unidos a acelerar las conversaciones. ¿Qué opina sobre esto? Bien, muchas gracias, profesor Bartesagui, por su pregunta. Sí, hay conversaciones sobre, se habla sobre acuerdos bilaterales. Los Estados Unidos han estado pidiendo a Japón que comience un acuerdo de libre comercio entre Japón y Estados Unidos, pero Japón ha estado constantemente diciendo no a los Estados Unidos, y eso es un típico ejemplo de que Japón le puede decir que no a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque para nosotros, desde el punto de vista de Japón, ya hemos hecho toda la negociación con los Estados Unidos en el marco del TPP, y en octubre de 2015 ya acordamos el acceso y también solo con los Estados Unidos y con los otros países. Entonces, para nosotros, el TPP-12 era un FTA de facto con los Estados Unidos. Entonces, de estos 12 países, hay solo 2 países que no tienen FTA con Japón, que son Nueva Zelanda y Estados Unidos. Para nosotros, el TPP 12 es una forma disfrazada de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. O sea que si Estados Unidos quiere volver, allí estaría nuestra respuesta. Esta sería nuestro argumento. Este es el argumento que estamos teniendo con Estados Unidos, y nuestros negociadores han estado diciendo que esta es la mejor manera de ingresar nuevamente al TPP. Y le han dicho exactamente lo mismo al señor Trump. ¿Sí? ¿Quién se anima? Bueno, yo hago una más y después ya me empiezas a la tercera. ¿Te parece? Hay algo también interesante en cuanto a la relación de China con Japón. Yo estoy pensando sobre las asociaciones integrales, si podríamos verlos, si se cerrarán finalmente este año. Me gustaría saber si se imagina esto entre China y Japón como un primer paso para el RCP. La Asociación Económica Integral Regional. Sí, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto al desarrollo del RCEP, han habido grandes desarrollos este año. En particular, el primer ministro se reunió con el primer ministro de China en mayo de este año, y han habido otras cumbres junto con el presidente de Corea, y se ha encontrado desarrollos muy positivos para otros países también de Asia, y China y Corea. Por lo tanto, yo pienso que estamos volviendo a una relación muy amigable con China, en particular luego de que nuestro primer ministro Abe
probara que había interés en generar iniciativas, siempre y cuando se comprometieran a los aspectos de protección del medio ambiente y también de derechos humanos y democracia. Por lo tanto, entiendo que con ciertas condiciones tal vez Japón podría ofrecer iniciativas de cooperación de construcción de infraestructuras en China, en Asia Oriental. Por lo tanto, estos mensajes se consideraron muy interesantes, muy apreciados por China. Y en definitiva esto se ha visto con gran entusiasmo. Ahora está desde el lado de China intentando generar nuevos vínculos y vínculos de cooperación también. No, anímense, pregunten. Si no hay más preguntas. Diferencia, digamos, de poder coordinar conjuntamente esta conferencia y tener la oportunidad de escuchar a un verdadero experto que nos ha dado una excelente clase de lo que está ocurriendo en Japón en términos de política comercial. Así que muchas gracias a todos por la presencia. So thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias a todos.